Órale. Ya, amigos. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Consuelo Pelauzarán. En esta oportunidad tenemos el libro 21 leyes irrefutables del liderazgo, ¿cierto? Estamos en el capítulo 12. Eh, ¿Qué más comentarles? Vamos a darle lleno a lo que corresponde a este capítulo, que realmente ha sido maravilloso, es muy breve, pero es muy conciso para quienes quieren construir un equipo. Y es muy claro respecto a lo que tiene que ver con la duplicación en nuestros equipos. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar, chicos. Y lo primero que nos habla de la ley de otorgamiento de poderes, habla respecto a un concepto claro de un liderazgo eficaz que puede otorgar poderes a otras personas. Cuando hablamos de poder, tiene que ver principalmente con delegar funciones o también tiene que ver con, ahora sí, ya, perfecto. Eh, Tiene que ver con el otorgamiento de poderes, ¿cierto? También tiene que ver con el liderazgo eficaz, tiene que ver también con qué ser un buen líder, que es la capacidad de delegar. A veces creemos, ¿cierto?, que si el líder hace todas las funciones que haya que hacer por tener el conocimiento, es más líder, pues no, es más líder y más eficaz que más delega funciones y que confía en las personas que están en su grupo. Ahora, solo los líderes seguros otorgan poder a otras personas. Y eso es súper clave porque habla respecto a algo súper personal. Cuando tenemos la capacidad de no delegar o creemos que no es necesario delegar, que lo podemos hacer nosotros mismos, que es mejor que lo hagamos nosotros para poder tener un mejor resultado, ¿cierto? O a veces también creemos que si tenemos la oportunidad de poder entregar información a nuestro equipo, pero no la entregamos de la manera más eficiente porque somos un poco egoístas con la información para que la otra persona no sepa todo. ¿Por qué les comento conceptos súper claves respecto a esto? Porque está muy de la mano con la seguridad de las personas, está muy de la mano con tu autoestima, está muy de la mano con lo que tú quieres provocar en las otras personas y qué tan genuino eres al momento de ejercer el liderazgo, ¿ya? Y es por eso que aquí muestra dos ejemplos en esta parte del capítulo, y estos ejemplos hablan, por ejemplo, de Henry Ford, no sé si lo conocen, ¿cierto? Estaba ligado a todo el tema de los vehículos, ¿cierto? Bueno, cuando recién se creó la empresa, cuando recién se creó hace muchos años atrás, en el año 30, comenzaron su organización, ¿cierto? Con todo lo que tenía que ver con el ámbito automotriz, creando su primer modelo, que en este caso era un automóvil modelo T se llamaba, y este modelo fue furor, donde Ford se posicionó en una de las empresas con mayor impacto a nivel automovilístico. Sin embargo, existe algo súper clave respecto a esto, de que respecto a, a cómo uno ejerce el poder sobre otros. Henry Ford le jugó una muy mala pasada al no... Ah, ya, deme un segundo, chicos. Supongo que esta parte la van a ir cortando de la grabación. ¿Qué hago? Eso puede ser. Hablas de ahí. Ah, ya, perfecto. Gracias a la línea de auspicio ahí que está cooperando con toda esta parte técnica. ¿Me ven ustedes, cierto? Porque yo, ¿no me ven? ¿Desde otra cámara no me ven? Revisen. Denme un segundito. Dice que no se ve. Sí, sí, sí. ¿Y ahora sí me ven? Ahora sí. Te ves de lado, me dicen. No, pero ahora sí, ya, perfecto. Bueno, chicos, vuelvo a contextualizar. Respecto a lo que les estaba hablando de Henry Ford. Él tuvo, se podría decir, una dinastía, ¿cierto? De dentro de su familia, donde tenían algo muy anclado. Todos los Ford de su familia, su hijo, su nieto,
durante años estuvieron tratando de levantar una empresa que ya no recibía ingresos, que después de su primer modelo, por él no querer cambiar el formato del modelo que había sido tan exitoso, ¿qué pasó? Que pasaron años sin tener resultados, pasaron años sin que ellos pudieran cambiar el modelo, simplemente porque dentro de su organización había líderes más brillantes que él. Y para que eso ellos no lo percibieran, menospreciaba, ¿cierto? Esta es la parte no contada de la historia de Ford. Menospreciaban esa situación, ¿cierto? Menospreciaban las habilidades de las personas, se iban, renunciaban. ¿Y qué pasó con el tiempo? Que cuando veían líderes más fuertes que ellos, decían, no, necesito líderes que yo pueda manipular, ¿cierto? Que personas que yo pueda maniobrar. Porque con el tiempo, ¿qué sucede? Que las personas inseguras de sí mismas no saben cómo poder eh, llevar a cabo el poder sobre otros. Las personas inseguras de sí mismas no saben cómo poder llevar a cabo el poder sobre otras personas. Por eso que es tan importante que tú seas seguro de ti mismo, entender de que tu puesto no está en juego, entender de que la forma en cómo tú ves la vida, eres único y reemplazable, pero dentro de tus habilidades tienes que tener la capacidad y la humildad y el estar al servicio para que otras personas entiendan de que si tú le entregas el conocimiento, valores lo que tú eres también dentro de la organización o del equipo. Y un ejemplo paralelo a esto, ¿cierto? Es Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln, ¿cómo se destacaba como lo opuesto, cierto? Aquí quienes como que estaban completamente opuestos a esta ley de otorgamiento del poder era Henry Ford, y quienes sí estaban como aplicando la ley de otorgamiento de poderes era Abraham Lincoln. ¿Y cómo lo vieron a través de este libro? Primero, eligiendo su gabinete. Él cuando eligió su gabinete, lo primero que dijo, necesito personas que sean más brillantes que yo. Necesito personas que tengan conocimiento en lo que yo no sé. Necesito personas que me desafíen personalmente y que sean hábiles en lo que están haciendo. ¿Y cómo esto lo contextualizo al equipo? Nosotros cuando buscamos personas en el negocio siempre debemos buscar personas mejores que nosotros. Siempre debemos buscar personas que estén más en un mayor nivel de entendimiento que nosotros. Y por eso nosotros debemos prepararnos también para estar preparados cuando esas personas lleguen al equipo, uno diga, uy, no me es difícil liderarla, ¿cierto? Y sin asustarnos, sino que cómo esas personas nos vienen a aportar para que con sus habilidades y sus acciones el equipo crezca más. Porque ese es el enfoque de un líder que quiere hacer las cosas bien, ¿ya? Ahora, como en resumen de estas historias, ¿cierto? Porque se habló muchísimo respecto a esto, pero como en resumen de esta historia dice Henry Ford, ninguno de los Henry Ford obedeció la ley de otorgamiento de poderes. En vez de encontrar líderes, formarlos y darles recursos, autoridad y responsabilidad, luego soltarlos para que cumplieran su trabajo, de manera alternada motivaban y minaban para a su mejor gente debido a su propia inseguridad. Por si usted quiere, o no, en este caso, pero si usted quiere tener éxito como líder, es necesario que sepa otorgar poderes. Dicen que es fundamental que si tú quieres ser un buen líder, tienes que saber duplicarte. Que si tú quieres ser un buen líder, tienes que saber delegar. Que si tú quieres realmente ser un buen líder, tienes que tener la capacidad de poder enseñar lo que tú sabes, pero desde la humildad, desde el servicio. Eso hace un ancla, pero fundamental en la diferencia de cómo tú quieres construir tu equipo. Porque la gente te valora por lo que eres, por lo que tú le enseñaste, sin necesidad de que tú pierdas tu rango, se podría decir. No te va a pasar absolutamente nada. No pierdes tu poder. Porque el que siente que va a perder su poder si enseña todo, eso es falta de seguridad. ¿Ya? Y acá, en el ejemplo de Abraham Lincoln, dice, Lincoln quería eh, el consejo de hombres más fuertes que él, o más fuertes que él, dice. El hecho de que no estuviera temor de ser derribado o desautorizado por esos hombres revelaba una ingenuidad exagerada o una total confianza de sus poderes de liderazgo. Lincoln vivía la ley de otorgamiento de poderes. Su seguridad le permitía otorgar su poder. Y eso tiene que ver con lo que tú eres, con lo realmente que eres de seguro de ti mismo. Pero no habla desde el ego, sino que habla desde la capacidad de nosotros poder servir de manera muy genuina, ¿ya? Entonces,
Cuando hablamos de la ley de otorgamiento de poderes, hablamos de tres conceptos súper claves para poder tomar esta ley de otorgamiento sin necesidad de verlo de la mirada equivocada. Dice, la seguridad es el motor. Por eso que es importante el conocerse a sí mismo, el desarrollo personal, el comprender que hay muchas personas mejores que nosotros, el comprender que nosotros también debemos valorarnos, hacer mucho hincapié en nuestro valor, ¿cierto? En reconocer nuestras habilidades, en reconocer cuáles son nuestras fortalezas y también en identificar nuestras debilidades y cómo podemos fortalecerlas, ¿ya? Y puede que existan personas que lleguen a tu equipo que tengan esas debilidades que tú tienes o algunas habilidades por desarrollar más desarrolladas que tú y está bien, y está súper bien, porque en un equipo se necesitan distintas personas con distintas habilidades para que el engranaje funcione. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con las personas. No sé si se nota, pero a mí me gusta mucho hablar con las personas. Para mí se me es muy fácil poder comunicarme, escuchar a la gente, me encanta escuchar a la gente, me encanta escucharlos, que hablen de sus sueños, que hablen de lo que les interesa, porque así los puedo conocer mejor. Ahora, puede que haya alguien que diga, yo soy mucho mejor, no sé, en hacer las presentaciones. Ya se dan cuenta que esto como no es mi mayor habilidad, pero la estamos desarrollando, ¿cierto? Pero veo ahí, por ejemplo, la Marce, Jorge, son sequísimos, Larita, que yo he visto sus presentaciones, José, son súper secos en las presentaciones. Yo hago mi mejor esfuerzo. Pero ¿cuál es lo más importante de eso? Que como equipo somos un engranaje. Y gracias a que está la Consu, gracias a que está la Xiomara, ¿a quién más veo aquí? La Fran, a Mauri, a Ara, José, ¿me entiendes? Gracias a que estamos todo eso, el engranaje puede funcionar. O sea que nadie está ajeno a eso. Nadie puede sentir, nadie se tiene que sentir fuera. Todos tenemos algo que aportar. Y lo más importante es que hagamos enfoque en las habilidades. Y por eso dice que la seguridad es el motor. Los líderes verdaderamente seguros no sienten compartir sus responsabilidades o conocimientos que amenacen su posición. No sienten eso. Por ejemplo, si hubiera alguna actividad en la cual nos ha pasado cuando recién comenzamos en el negocio y habían, por ejemplo, muchos nuevos y dos que tres personas sabíamos hacer demostraciones o inauguraciones de negocio. Pero algo que me enseñó Jorge cuando yo comencé en el negocio, amiga, tú puedes, dale. Llevaba 2 o 3 o una semana más o menos y ya tú puedes dar el plan, dale, tú puedes, no sé qué. Me daba todas las herramientas, ¿cierto? Y yo me sentía con la seguridad de hacerlo. Ahora yo no le estaba quitando el liderazgo, ¿se entiende? Él, desde la voluntad de servicio y de que yo aprendiera, buscaba la manera de impulsarme para yo encontrar mi verdadero valor dentro de las capacidades que yo tenía, porque él veía algo que yo no veía. ¿Y por qué quiero dar este concepto, o sea, quiero hablar de esto ahora? Porque cuando hablamos de la seguridad y que es nuestro motor, a veces no logramos ver el valor que tenemos, pero otros sí lo ven. Y en esto te quiero pedir que hagas un ejercicio de tu círculo más íntimo. Si tienes la posibilidad, por ejemplo, si vives en pareja o si tienes la posibilidad de que, no sé, esté tu familia cerca, pídele a tu familia que te mencione a lo menos 5 habilidades o cosas positivas que tú tengas que ellos puedan reflejar en ti, que ellos puedan ver en ti, de manera muy genuina. ¿Y por qué les menciono esto tan específico? Porque a veces nosotros no logramos ver cosas positivas, negativas decimos, uy, tenemos un montón, ¿cierto? Pero positivas, el otro día estuvimos en un ejercicio de respecto a eso mismo, que ahora vamos a tener un taller en breve de respecto a lo mismo, es tan importante que tú puedas identificar esas habilidades, pero de manera genuina, de cómo tú las puedes implementar. Y dice, al contrario, al capacitar a tu equipo, fortaleces toda tu organización. Por eso que es tan importante la duplicación. Por eso es tan importante que todos los engranajes o todas las personas que participan de tu equipo sepan hacer los 4 básicos en el caso de nuestro negocio. Por eso que es tan importante que muchos anfitrioneen, que muchos estén dando el plan, que muchos estén capacitándose, porque pasa que va a llegar un momento en que la organización va a ser tan grande que ahora vamos a necesitar de todos. Vamos a necesitar una Xiomara anfitriona, vamos a necesitar un Mauri anfitrión, o vamos a necesitar parte de ustedes que sean oradores, etcétera, ¿se entiende? Porque ya no vamos a ser los mismos que estamos en el engranaje.
No vamos a hacer lo mismo porque nosotros vamos a estar preocupados de los más nuevitos. Por eso que es importante que tú tomes la iniciativa de capacitarte y buscar a tu mentor. Y la trampa de la inseguridad, si un líder tiene miedo de perder su poder, suele retener información, microgestionar o impedir el crecimiento de sus colaboradores. Eso crea techos de cristal que terminan ahogando el talento. Eso es súper clave, pero lo vamos a llevar un poquito al negocio. A veces tiene que ver, por ejemplo, de que nosotros mismos no nos creemos el cuento. No nos creemos capaces de romper ese techo. Y como nosotros somos el techo de tu equipo, imagínate, por ejemplo, si estás al 3%, lo más importante es que crezcas rápidamente al 6%, para que cuando llegue alguien a tu equipo no tenga un techo. Le digas, ah, listo, ya hay alguien en el carril, ¿cierto? Del trencito, en el 3, otro en el 6, ahora ¿qué toca? El 9, para que ese pin no tenga techo. Ahora, por eso que es importante trabajar en la seguridad y en el valor personal, para que tú no seas el techo de tu equipo, porque tu equipo parte de ti, ¿ya? Y cuando hablamos de respecto a la información, es buscar constantemente autoeducarte. Sabemos que estamos en un negocio profesional donde tenemos que autoeducarnos, tenemos una plataforma con toda la información al respecto. ¿Y cuál es lo mejor? Es que si tú no tienes la información, la plataforma cuenta con toda la información para que tú te eduques. O sea, las herramientas están, la información está, el mentor está, ahora falta la acción. Y el efecto multiplicador. Cuando otorgas poder a tu equipo, aumenta tu confianza, aumenta la confianza del equipo, su motivación, su rendimiento. Los líderes más grandes no son los que acumulan seguidores, sino que los que forman nuevos líderes. Eso es súper importante, porque ahí ya el protagonista no es el líder, sino que es el equipo completo. Cuando tú buscas ser el protagonista del equipo, le colocas un freno o un techo al equipo. Pero si tú quieres que tu equipo crezca y que tu equipo brille, tú por consecuencia vas a brillar. Como en el negocio. Si tú ayudas a otros a que tengan resultados, tú por consecuencia lo vas a tener, por consecuencia. Pero si tú estás solo enfocado en tus metas personales, no vas a crecer, porque aquí se trabaja ayudando a otros, ¿ya? Y las barreras del otorgamiento de poder. Esto es súper importante, chicos, porque a veces las minimizamos, pero es súper importante porque a veces caemos en eso. El enemigo número uno del otorgamiento de poder es el temor a perder lo que tenemos. Es el temor a perder lo que tenemos. Y se refiere en todos los ámbitos de la vida, a nivel de relaciones, a nivel de amistades, a nivel de familia, a nivel de todo. El enemigo número uno de otorgamiento de poder es el temor a perder lo que tenemos. Construir un negocio desde el desapego del resultado por ayudar genuinamente a tu equipo es lo que te lleva a alcanzar tus metas y las de tu equipo. Ahora, ¿qué obstáculos se pueden presentar para delegar el poder? El deseo de seguridad laboral, para quienes tienen trabajos tradicionales o en el caso también del equipo también se puede aterrizar a ese escenario. Creer erróneamente que deshacerse, dice, que hacerse indispensable es la clave de mantener tu puesto. Dice, creer erróneamente que el hacerse indispensable es la clave para mantener tu puesto. En el caso, por ejemplo, de que yo estuve trabajando en el área tradicional por tanto tiempo, para mí, yo realmente creí que si me hacía indispensable, tenía la posibilidad de estar toda la cantidad de años que estuve y contrato indefinido y todo lo que conllevaba, ¿cierto?, tener un trabajo seguro. Pero cuando llegué al techo de mi trabajo, me di cuenta que no era lo que quería. Y el volverte indispensable dentro de una organización es porque eres único, no porque retienes conocimientos y te vuelves indispensable. Es más indispensable quien sirve y quien ayuda a otros a quien tiene todo el conocimiento, porque va a llegar alguien que tiene más conocimiento que tú y te va a reemplazar. Por eso es que es tan importante que tú seas un aporte donde estés, siempre, porque te van a buscar por quién eres y no por lo que sabes. Resistencia al cambio, temor
a que los demás hagan cosas de una manera distinta, incluso si es igual de efectiva. Cuando ya tenemos un método, cuando ya tenemos un método, bueno, en el caso del negocio, nuestros métodos están recontra comprobados. Eh, Cuando ya tenemos un método y tenemos la posibilidad de hacer esto como de manera genuina, y ya sabemos que funciona, en nuestro caso del negocio está recontra comprobado. Existen muchos caminos para llegar a diamante, por ejemplo. Muchos. Muchos caminos para llegar a plata, muchos caminos para llegar a esmeralda, muchos. Sin embargo, hay que tener muy claro respecto a cómo llegamos a ese proceso, ¿cierto? A cómo nosotros nos ponemos enfrente, a cómo nosotros nos atrevemos a dar ese cambio, cuál es nuestro salto de fe respecto a un cambio. Y el estar dispuesto a que otra persona puede venir con una idea diferente, igual de efectiva, si esa idea le dice, perfecto, dame tu idea, comprobémosla, hagámosla. Y si funciona, buenísimo, tenemos más ideas que sirven. O sea, lo importante es siempre estar desde la mirada de aportar. Ahora, si esa idea que viene nueva, sin denegar lo que tenemos anteriormente que funciona, porque todo lo que hacemos llega a sumar, ¿perfecto? Todo lo que ya tenemos funciona, pero si alguien que viene con una idea nueva se comprueba y también funciona, buenísimo, tenemos un abanico de función de cosas que pueden llegar a funcionar, ¿ya? Perdón. Y la falta de autoestima es la necesidad de llevarse todo el crédito por los logros del equipo. Uy, y eso es, uy. Por eso que es importante cuando yo tengo una forma muy diferente en cómo yo lo planteo, pero lo voy a tratar de decir lo más genérico posible, pero siempre me gusta que brille más el equipo, siempre. Por eso le saco fotitos al equipo. Pero ¿por qué quiero decir eso? Porque entiendo de que las personas van creciendo, las personas van evolucionando y el nuevo siempre es el que está dispuesto a aprender. Y el nuevo es siempre el que tiene que aparecer. ¿Para qué? Para que esas personas vayan brillando, para que esas personas vayan creyendo en sí mismas, para que tomen más valor. Pero tú dejas de ser nuevo el día que te haces responsable de tu negocio. Y eso tienes que hacerlo lo antes posible. El día que tú dejas de ser nuevo y te haces responsable de tu negocio cambia. Yo creo que el día que dejé de ser nueva fue el día que di mi primer plan. Y desde ahí no paré de dar planes. Y eso me hizo responsable de mi negocio. Porque ya no le pude pedir a Jorge que me diera un plan. Porque ya sabía darles. Entonces ya ahí no había un retroceso. Me hice cargo de mi negocio y me hice responsable de mi negocio. Jorge, ¿puedes venir un momento? Ya. Y la otra es cómo aplicar esta ley. Aquí pongan mucha atención. ¿Cómo aplicar esta ley? Para dominar esta ley, asegúrate de delegar con autoridad junto con la responsabilidad. Confía en la capacidad de tu equipo, bríndale los recursos y la capacitación y el espacio para tomar decisiones sin temor a ser castigado por los errores que cometen. Aquí no castigamos, estamos claros, pero es importante tener en cuenta de que el líder confía en sí mismo, permite que su equipo se equivoque, que practique, que pueda pulir sus habilidades hasta sacar su mayor potencial. Esto debe ser un buen líder y tiene la capacidad de otorgar poder. Ahora, lo más importante, que desde el momento en que nos hacemos responsables, tenemos la capacidad para poder estar al servicio. Porque ya lo que nos dicen cuando entramos al negocio, de que las personas que están sobre nosotros están al servicio de nosotros, ¿cierto? Y las personas que están bajo nosotros son para quienes nosotros estamos al servicio. Ahora, de verdad es importante tener eso en cuenta, pero es servicio, es voluntad de servir, pero sin necesidad de entender y darle el valor al tiempo que esas personas se dan para poder servir, tanto como tu tiempo como en las personas que se dan el tiempo para trabajar contigo. Por eso que es muy importante, como lo veíamos anteriormente con la ley del respeto. Está muy ligado, ¿ya? Y únicamente los líderes seguros
de sí mismos, pueden entregar esa seguridad. Dice, comentó una vez que grandes cosas suceden cuando uno no le importa quién se lleva el mérito. En el negocio nos pasa. Imagínense que todos estamos trabajando para que trabajemos en una meta conjunta. No sé, vamos a calificar todo el equipo a una meta en conjunto, pero estamos preocupados de cada calificación, no de la personal. Por ejemplo, Xiomara tiene un equipo de 5 personas y está preocupada de las 5 personas de su equipo. Por consecuencia, ella se califica, que está buenísimo eso. Por consecuencia, ella se califica, pero en ese proceso de calificación, en ese mismo reconocimiento, va a haber esas 5 personas pasar por tarima, que fue a quienes ella ayudó para que llegaran a ese nivel. Eso tiene más valor y tiene es más reconfortante que hasta el éxito propio. Yo creo que para quienes han vivido una calificación de parte de su equipo es algo que realmente no se puede explicar. Es más lindo reconocer a alguien de tu equipo que el propio reconocimiento. Y eso tiene que ver con el valor personal de cada uno. Dice, pero usted puede dar un paso más adelante. Creo que las cosas más grandes solo suceden cuando usted da el poder a otros. Esa es la ley de otorgamiento de poderes en acción. Si tú tienes la posibilidad, desde el día de hoy, hacer una lista de personas a las que estás postergando de darles el plan, una lista de personas a quienes no les había hablado por alguna razón, ahora, dejando toda esa apreciación personal de lado, diciendo a quién a esta oportunidad le puede ayudar, porque ya estamos desde el desapego. Esta ley te enseña a trabajar desde el desapego. Hacer una lista de al menos 5 personas para el plan de mañana. A lo menos 5 personas trabajando desde el desapego, donde mi liderazgo va a ser otorgarle el poder a esas personas y responsabilidad para que ellos puedan ver lo mismo que yo vi. 5 personas. Y desde esa mirada empezar a hacer crecer tu negocio con la acción diaria. Ahora, vamos a la actividad, chicos. Y en la actividad nos vamos a hacer algunas preguntas. Les invito a que realmente las escriban o que les saquen un pantallazo, pero si las escriben y las desarrollan, les prometo que les va a cambiar su perspectiva de esta ley de otorgamiento. Dice, solo líderes seguros otorgan poder a otros. Acepto el cambio fácilmente y no me siento satisfecho por el status quo. En este caso, por ejemplo, cuestiónate. ¿Acepto el cambio fácilmente? ¿Cierto? Realmente no, no, dicen por ahí. Perfecto. Pero es bueno. Escribe la respuesta. Escribe la respuesta. La segunda dice, creo que sin importar lo talentosas que son las personas que trabajan para mí, mi posición es segura. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Perfecto. Es mi práctica regular darle a las personas que me dirijo la autoridad para tomar decisiones y arriesgarse. Aquí tiene que ver con el hecho de que le permitimos a las personas que se equivoquen y no pasa nada. No pasa nada. Allá afuera, cuando alguien comete un error en el ámbito laboral, puede costarte el puesto, pero aquí nadie te despide, a menos que tú quieras irte. Y lo más importante que tienes que tener en cuenta respecto a la última parte es que tú le des la oportunidad de tomar decisiones, porque aquí el negocio es un acto de voluntarios. El negocio es algo individual. El negocio te permite tomar decisiones, pero hacerte responsable. Pero hacerte responsable, porque es tu negocio. ¿Ya? Y dice, responde las siguientes preguntas. Dice, ¿cómo te categorizas ustedes en respecto al área de autoestima? ¿Cómo se categorizan en el área de autoestima? Por ejemplo, del 1 al 10. Marquen del 1 al 10. ¿Cómo se categoriza en el área de autoestima? Por ejemplo, no sé, yo creo que donde diciendo que 1 es baja y 10 es alta. Coloquen ahí del 1 al 10, ¿cómo se categoriza? ¿Tienes confianza en ti mismo? Del 1 al 10, ¿ya? ¿Cree que tiene valor? Del 1 al 10, donde 1 es no tener valor, 10 es tener valor, ¿cierto? Vamos a ir en el rango. Funciona bajo la premisa de que tiene cosas positivas que ofrecer a las personas y a la organización. Eso es súper importante.
porque es como tú te ves. Recuerden hacer el ejercicio de que como otras personas te ven también. Deme un segundito. Parece que la cambié. Ahí sí. Dice, ¿estás dispuesto a tomar riesgos? Esto es súper clave, porque en el negocio no tenemos ningún riesgo, pero sí lo que tenemos constantemente es que tomar decisiones de valor, sobre todo si queremos tener un negocio exitoso. ¿Es de los que creen las personas? Yo personalmente sí, hasta que me demuestren lo contrario. Haga una lista, dice, de las personas que trabajan con usted, categorizando sus habilidades del 1 al 10. Y aquí, por ejemplo, yo los invito a que hagan una lista de personas con las personas que ustedes dicen con las que yo cuento. Haz una lista de tu equipo, de las personas con las que tú trabajas, con las personas que tú cuentas. Dices, ay, con estas personas, si yo me pongo una meta, esas personas van a correr conmigo. ¿Te entiendes? Como mis mejores guerreros. Ahora, si no tienes personas en tu equipo, buenísimo. Es el perfecto momento para que empieces a crear tu equipo. Es el perfecto momento para que empieces a crear tu equipo. Porque las instancias de expansión empresarial vamos a tener la mañana a las 8. O sea, tienes la oportunidad de hacer crecer tu equipo. ¿Ya? Y para ir terminando, dice, si su inclinación natural es desarrollar y aferrarse a su poder, entonces debe hacer un cambio de paradigma para convertirse en un líder que otorga poderes. Haz una lista de personas de tu equipo, prepáralos para el éxito y luego entregue poder y responsabilidad. Confía en ti mismo y confía en tu equipo. Y con esto damos por finalizada la actividad. Yo personalmente me gustó mucho este capítulo, es cortito, pero es conciso. Te invito a reflexionarlo, te invito a que lo hagas más consciente y que de tal forma de que cada uno de estos capítulos vayan forjando algo en ti y vayan creando una nueva versión de ti. Así que eso por mi parte, chicos, muchas gracias.